necesito esto, yo creo. ¿No necesitas qué? No sé, de pronto uno nunca sabe qué tienes apuntado ahí. No. Bienvenidos a otro episodio de Sin Libreto. Este es un episodio muy especial. Vamos a tener una conversa con Laura Anchico. No vamos a ponerle apellidos porque ahorita detrás de cámaras hablamos de los apellidos y me dejaste pensando con eso de los apellidos. En eso yo he sido José Betancur el de Intergrupo, José Betancur el de Software One, José Betancur el de AFI ahora, y todo viene uno como con ese apellido. Pero una nota, el no tener apellido debe ser algo muy espectacular. Y muy raro. Sí, se debe sentir uno extraño, porque claro, es que me pusiste a pensar con eso. Claro, yo vengo teniendo apellidos un montón de tiempo. Cuando estuve en el sabático, no estuve en el sabático en el que estás tú, que es sin apellidos, sino que yo estaba emprendiendo, entonces tenía el apellido de Startups Academy. Entonces en ese espacio no he vuelto a estar ahí. Pero conecté con un podcast que me estoy escuchando, donde esta mañana en el podcast decían, es como un dicho oriental que dice que uno empieza a vivir en el momento en el que se da cuenta que uno no tiene sino una sola vida. Sí. O sea, que es el ejercicio en el momento en el que uno tiene muchas oportunidades y como lo que decían, uno tiene muchas oportunidades y arriesga con 1000 cosas, pero uno solamente se da cuenta que uno vive cuando se da cuenta que tiene una sola. Pero sabes que yo ahí pienso otra cosa. Yo creo que puede ser que uno tenga una vida, pero uno puede vivir muchas vidas en dentro una de la vida. misma. Sí, pues como que es otra forma de ver lo mismo, porque yo creo que cuando uno se queda pensando en que solo tiene una vida, entonces equivocarse... Se paniquea porque no me puedo equivocar. Exacto, no me puedo equivocar. Si tomo la ruta del lado derecho, ¿será que he hecho reversa para coger la del izquierdo? Porque de pronto en la del izquierdo me iba mejor. Entonces sí, tenemos una sola vida, pero a mí me gusta más pensar en que aunque tenemos una sola vida, podemos vivir muchas vidas dentro de esa misma vida. Que se puede uno renovar. Absolutamente. Ese es el ejercicio de recargar baterías y de entrar. Entonces, normalmente le preguntamos a todo el mundo quién es, que es la pregunta más difícil de todas las que vamos a tener en la conversa, porque los que nos están viendo, que son estudiantes normalmente de Nodo, que están en ese proceso de meterse al mundo de la tecnología a través de lo que nosotros hacemos, pues no te conocen. Entonces, a ellos, ¿qué les contarías? ¿Con quién hablamos hoy? Esa es una pregunta muy difícil siempre, y hoy particularmente, que no tengo esos apellidos, y para darles un poquito de contexto, yo hablaba con José y le decía que es muy raro cuando uno no tiene apellido, y apellido es trabajar para una compañía específica, y en el mundo del emprendimiento siempre decimos, claro, Laura, y ahí les voy diciendo, Laura la de Place to Pay, Laura la de Sales, que ese no fue tan popular, pero en un emprendimiento de inteligencia artificial en el 2015, Laura la de Bossy. Fuera de tiempo el primero, o sea, fue muy fuera de tiempo, muy fuera de tiempo. Hoy en día pega. Hoy en día hay un montón de iniciativas que se parecen mucho a Sales. Entonces, nada, soy una mujer que se ha permitido vivir muchas vidas en esta vida. Soy una mujer que hoy se está aprendiendo a conocer a ella cada vez más, y a partir de ahí entender cuál es la vida que quiero vivir. Pero si me voy al mundo del emprendimiento, empecé emprendiendo a los 22 años, fui una de las cofundadoras de Place to Pay, que es una plataforma de pagos que nació acá en Colombia, en Medellín. Después, en el 2015, hicimos un spin-off de Place to Pay y montamos otra compañía que se llamaba Sales, que era un asistente virtual. Ahora todo el mundo sabe que es un asistente virtual, que en ese entonces usaba inteligencia artificial. Y para una cosa que todavía para una cosa que todavía se necesita, por redes, comprar, y la gente podía pagar sin salir nunca del chat, y el robot le entendía. No era un árbol de decisión, era un robot que entendía, pero ojalá no hablemos de inteligencia artificial en esta conversación. Y luego lideré el equipo comercial de una empresa que todavía existe, que se llama Bossy, y ahí fui la VP de Sales por casi 3 años, y hace un año tomé la decisión de hacer un alto en el camino de mi vida. El driver para hacer el cambio pues fue una crisis importante, y hoy estoy en ese proceso de
de reinventarme en muchas cosas, de hacer otras cosas que siempre quise hacer y no había hecho, otras que descubrí que me gustaba hacer y no sabía que me gustaba hacer. Entonces nada, hoy siento que mi emprendimiento, como te lo decía, soy yo. Soy yo, es que me parece una nota. Y por eso conectaba con eso que iban diciendo estos chicos, porque cuando ellos hablaban de una sola vida, lo que el autor quiere hacer es llamar de nunca juguemos seguro. Porque es por donde tú te lo tomaste cuando te conté. Dice, no, si tengo una sola, entonces tengo que jugar suavecito, no me voy a equivocar. No, y él antes al revés lo que dice es, por jugar seguro en la vida, he cometido un montón de errores de eso. Ajá. Pero cuando ya me doy cuenta que tengo una, me la voy a disfrutar, tengo que jugar a diferentes cosas. Pero descubrirse debe ser muy difícil, ¿no? Muy. O sea, esos primeros momentos, hacer esa pausa, me dice, ¿yo quién soy? Porque es que ahora es que con algo que me contabas ahora temprano, me quedé pensando y digo, pucha, entonces ¿yo quién soy? ¿Yo qué hago? Tú estás bailando espectacular, que te sigo en Instagram, te estás bailando espectacular, ahora estás escribiendo espectacular. Me dice, venga, pero es que esos son hobbies, eso no es, Laura, tampoco, eso es un pedacito de todo lo que tú eres. Sí. Entonces uno como empieza a decir, venga, ¿yo quién soy? Mira, realmente este proceso de ir hacia adentro, yo creo que empezó hace más o menos 9 años o 10, cuando yo tuve mi primera crisis de depresión. En un momento de la vida donde no se hablaba de depresión como se habla hoy, afortunadamente. Digamos que fue un momento en el que no era solamente tengo depresión, sino termino recluida en un hospital mental, salgo medicada por casi 2 años, me demoro como 8 meses en volverme a reincorporar a mi vida laboral, porque en ese momento mi vida era mi vida laboral. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, uno tiene que tomar cartas en el asunto y eso implica ir donde un psiquiatra, empezar a ir donde un psicólogo, empezar a resolver y entender, vení, esto qué me lo detonó, por qué me lo detonó, y a partir de ahí yo empiezo con menor intensidad de lo que ha pasado en los últimos años, pero a partir de ahí yo empiezo a tomar conciencia de la importancia de entender, vení, de dónde mis miedos, de dónde mi esencia, de dónde mi forma de ser, de dónde sale todo esto. Y empiezan a aparecer el tema del papá, de la mamá, en fin, y todas esas cosas que esa mezcla rara, extraña que lleva uno con uno. Así es. Pero muchas veces uno cree en este camino y creo que ese fue un aprendizaje muy bonito de la crisis del año pasado, que fue casi 9 años después, que después nos dimos cuenta mucho tiempo después que el detonante había sido el mismo, pero con un sabor distinto, y es que la mente se empieza a sofisticar y uno muchas veces en su ego se monta y cree que porque medita, que porque va a retiros de yoga, que porque lee, que porque se autoexplora, entonces estás como exento de que te pasen cosas, y no, te puede volver a pasar porque finalmente esa es la vida. O sea, la vida no solamente es crecer profesionalmente, lograr todos los chulos que a uno le dicen que tiene que lograr, sino aprender lo que vinimos a aprender, que no tiene nada que ver con lo profesional, y que yo lo que he entendido es que lo profesional es, para mí el trabajo es como otro escenario en el que tú como individuo te permites explorarte. Entonces te aparece el compañero de trabajo que te detona X emoción o que te detona X miedo, pero finalmente el trabajo es otro escenario que recrea todos tus miedos y todas las situaciones que tienes que aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vuelven a aparecer de manera más sofisticados esos aprendizajes, lo que sí te dan todas esas herramientas es la posibilidad de decidir si quieres sufrir con lo que te está pasando o simplemente te permitís decir sí, siento dolor, sí, veo la emoción, sí, entiendo lo que está pasando y qué tengo que aprender y seguir para adelante. Eso claramente con el retrovisor es súper fácil de entender, eso suena facilísimo. Suenas una mujer hecha y derecha. Pero en el camino hay demasiada incomodidad. Para mí hoy, y yo se lo decía a José, después de tantos años que yo decía, pero ¿y para qué vas a hablar conmigo si yo estoy out? Yo ya no estoy de moda en el mundo del emprendimiento, yo me perdí
de la película hace mucho pero tiempo. pero es que en ese mundo ninguno estamos de moda. En estos días me encontraba con alguien de la vieja pasada y ya somos los abuelitos. Absolutamente, y uno se siente súper la gente adulto. ni sabe uno quién diablos es. Es que yo era el de, sí. ¿Así? Sí, es que hoy en día, por ejemplo, está de moda que es mentora de Nodo, está en la junta asesora de Nodo, Laura, la de Arcángel AI, no sé si Sí, la has visto. Laura, sí, la conozco. Claro, y Laura empezó en un Startup Weekend, Sí. que hicimos nosotros hacia long time ago, Sí, hemos tenido conversaciones profundas con Lauri. Donde nosotros éramos los expertos y ella era la chiqui en ese punto. Entonces es una notación, pero igual es siempre hay bonito. que conversar. Ahí lo que estabas diciendo ahí, que te interrumpí con el chiste de somos los abuelitos, lo que pasa es que sí, o sea, uno mira en este momento en la capacitación de inteligencia artificial que yo tengo, que no vamos a hablar de AI como tal, sino de otro lado, yo tengo un slide donde hablo de Viktor Frankl, el que escribió el hombre en busca de sentido. Y él lo que habla es eso, que nosotros tenemos que entender eso, que se nos pone al frente. Y muchas veces con lo que tú explicabas, claro, es que nosotros evolucionamos, crecemos y nosotros tenemos como un entendimiento mejor, porque sí, claro, eso es como a alguien le decían estos días, medita mejor, porque la verdad eso lo aprendí a Esteban Molina, el de Globan, me contó que él lo hizo con alguien y yo lo pude aplicar después, porque sí, claro, decimos que meditamos, pero somos los que vamos y nos desquitamos con A, B, C o D. Entonces, ¿dónde está tu meditación? Pero a lo que iba es, claro, nosotros nos sentimos que fuimos entendiendo, no hemos superado ciertas cosas y la vida lo único que nos va a poner es ese reto, como tú decías, más sofisticadito, pero es porque lo necesitamos aprender. O sea, eso es algo que tenemos que aprender, entonces nos lo va a volver a poner y nos lo pone. En el mundo laboral es más... El día a día camufla muchas de esas cosas, porque muchas veces estás resolviendo los chicharrones y no te da tiempo de entender esos otros retos que estás te ponen. en el piloto automático y ahí anestesias un montón de cosas. Y digamos que en mi última experiencia en Bosi fue súper bonito porque, claro, vendíamos inteligencia artificial, pero yo en algún momento decidí que quería que mi equipo fuera como un laboratorio para experimentar precisamente eso de lo que yo hablaba, y es cómo, si yo de alguna manera intento que ellos, no adoctrinarlos ni mucho menos, pero sí entiendan este viaje como un viaje diferente, donde la autoexploración es la herramienta número uno para uno vivir mejor la vida, en el trabajo, en su casa, o sea, en todos los entornos en los que vos te moves. Entonces era súper interesante porque yo lideraba personas que por primera vez eran líderes. La mayoría de mi equipo era la primera vez que lideraban, y a uno nadie le enseña a liderar. Pero la Laura que llegó a liderar ese equipo era una Laura que ya había metido las patas un montón de veces, que era súper egocéntrica, que sentía que tenía la razón, que creía que tenía que hacerse las cosas de la manera en la que ella decía. Y una cosa que me he dado cuenta mucho es reconciliarme con el error. No es tampoco decir, ay, sí, me puedo equivocar todo el tiempo, pero es no satanizar el error. Yo viví toda mi vida en modo supervivencia, entonces era como, no me puedo equivocar por otras razones distintas, pero yo tenía súper satanizado el error. Y cuando empecé a entender que yo le podía decir a mi equipo, venga, no importa, yo eso no lo sé. O decirle a mi equipo, esto yo no lo sé hacer, el que lo sabe hacer mejor es usted, yo solamente le voy a ir mostrando un camino que yo creo, pero si usted cree que el camino es por otro que yo lado le estoy sugiriendo no es, explorémoslo juntos. Y era no satanizar mis errores, no paralizarme por el miedo a equivocarme, y tampoco impedir que mi equipo se equivocara. Entonces, cuando empezamos a entender esto de esta forma, pero también a que ellos empezaran a entender ese viaje profesional como un proceso para ellos entender por qué lideraban de la forma en la que lideraban, cuáles eran esas heridas que tenían, cuáles eran esos miedos y de dónde venían, el proceso con ellos fue un proceso súper bonito y además nos daba resultados. Entonces era muy interesante entender cómo en una empresa de inteligencia artificial nos estábamos agarrando de un componente humano que era súper bonito, en mi opinión, que es muy impopular en muchos sentidos, y que hoy en día, porque claro, nos hablan de crecimientos hiperacelerados, de tener que escalar de manera exponencial, y esas fueron batallas que yo en algunos momentos tuve que tener, o no batallas, conversaciones a veces incómodas, pero digamos que siempre muy bien recibidas, por lo menos a explorar ese camino con los founders de la compañía,
pero Laura, tenemos que crecer el equipo, y yo era como, vení, espérate, un poquitico más despacio, y lográbamos unos resultados, en mi opinión, demasiado buenos. Evidentemente, siempre hay alguien que podrá decir que se hubiera hecho mejor de otra forma, pero digamos que yo me siento muy satisfecha y creo que el equipo con el que trabajamos siempre sentimos que el resultado, pues por lo menos hasta el momento en el que yo me fui, eran bastante buenos. Pero sí, eso lo que hice siempre se puede decir. Eso es como, hay en Apple TV hay una serie que se llama Dark Matter, está basada en un libro realmente, y todo el cuento del libro es, un científico se da cuenta en un momento de la vida de que la cagó hace mucho tiempo, entonces decide inventarse una forma de ir a esos multiversos para devolverse a la vida en la que estaba hacia atrás, pero no a corregir, no para viajar en el tiempo, sino viaja en paralelo, entonces se va para esa vida, a la persona que es él, que sí tiene la esposa y todo lo demás, lo manda para la vida de él, la aburrida, y él se queda viviendo allá. Y lo que hace toda la serie es el otro tratando de volverse a su vida, entonces se vuelve un árbol, y al final de todo eso uno ve todas esas opciones. Todas las vidas. Es que son muchas, es que cada decisión que uno toma, este solo hecho de decir, sí, voy al podcast, es completamente diferente. Total. Porque si no, Maclas me estaba mirando feo porque no tenemos podcast para esta semana, pero no, porque ya lo hemos planeado hace mucho tiempo. Corrijo ahí, pero lo hemos planeado hace mucho tiempo. No es por eso que está. No es descarte, o sea, no soy el plan B. No, si lo planeamos hace como 2 meses, que va a ser plan B. Pero sí, pero esas decisiones, y es muy difícil. Es que la gente a veces piensa lo que decíamos ahorita, es que miran retrovisores, que es súper fácil. El retrovisor es maravilloso. Si hubiéramos hecho esto, es que ese archivo de Excel que no hicimos tal cosa, la propuesta, lo que no mandamos, si le hubiera dicho, es que yo no le puse el cuidado al cliente cuando el cliente dijo esto, y mira, ahora lo que hablamos, sales, sí, eso es 2016, o sea, es el 2015. Paper, 2015, el paper desde el 2017, el de atención es lo único que necesitas, pero es lo que hoy en día uno dice, ¿y qué tal? Sí, claro, si yo no hubiera cambiado la estrategia, los hubieras no existen. Y no hay forma, y ese es el aprender a seguir, que es muy duro. O sea, la verdad es que cuando uno está muy chiqui, cuando uno está muy junior, tiene miedo a equivocarse, porque es que te van a marcar, y entonces el error y cuando estás viejo también. No sé. Menos, yo creo que hace menos ruido. Yo sé que hay veces. Ahí. No, claro, pero yo creo que hay veces que a la gente ya le importa, llega un punto del importaculismo, donde eventualmente, pues si me equivoqué, ya entendió ese punto, pero tiene uno que entenderlo, porque nosotros en su momento, pues en la época en la que nos conocimos, éramos pues brutos y decididos, pues vamos a hacer esto, y se puede hacer, no sé, pero venga, miremos si se puede hacer, que pues cuando tú estabas en Place to Pay pensamos variada cosa, y después siempre, porque ese es para mí por ejemplo ese es el diferencial que tengo yo cuando pienso en el que me hace a mí diferente. Es que yo, pues, sí, qué cosas, vamos a intentar, no funciona, bueno, siguiente, o sea, no es el fin del mundo, pero es muy duro enseñarlo también, por lo que tú decías ahora, yo como le enseño a alguien a ser líder. Ayer estábamos en un curso con la gente de Harvard, y uno de los tops que ponían ahí era el tema de pensamiento crítico, que las empresas, la gente aprende a trabajar en equipo, un montón de cosas, y me dice, pues que yo no puedo crear un taller de trabajo en equipo, o sea, eso son lo que antes habían de que la gente se tire para atrás para que confíe en el jefe, claro, en ese momento se tiran para atrás y el jefe lo soporta, pero en el día a día la universidad ya aprendía a funcionar, no, eso no funciona así, eso funciona en el hacer, y en el hacer ya cuando te pasas a ser líder es como entiendes tú que la responsabilidad es tuya, que eso no se delega, pero que tienes que dejarlos hacer. Mira, hay una cosa que en este proceso para mí ha sido como uno de los hallazgos más importantes, y es hacerme cargo. Creo que cuando uno empieza y que está súper de la mano con ese proceso de conocerse a uno mismo, y es listo, yo me conozco, entiendo mis límites y mis capacidades, entiendo mis miedos y todo eso, pero cuando yo además decido hacerme cargo y tomar acción pese a todo, yo creo que ahí hay un cambio demasiado importante en el individuo, que de nuevo eso se ve reflejado en absolutamente todo, en las relaciones personales, a todo nivel, ¿cierto? En lo laboral, en la familia y demás. Entonces, yo creo que eso. Lo otro es
una cosa de la que yo hablo mucho hoy y es incomodarse con conciencia, ¿cierto? O sea, en este proceso de aprender hay demasiada incomodidad. Nosotros cuando hace 15 años hacíamos lo que hacíamos, estábamos muy incómodos. Salir de la zona de confort. Salirse de la zona de confort, ¿cierto? Pero yo le digo incomodidad porque yo lo que pienso es que hoy estamos tan acostumbrados a tener retribuciones de manera tan rápida que nos sentimos frustrados muy rápido y abandonamos o decidimos cambiar. Entonces, ay, no, esto no funcionó, entonces cambio. Y así en muchas cosas, en relaciones de pareja, incluso en relaciones con amigos, en el trabajo, me empiezo a leer un libro y rapidito lo descarto porque no me enganchó. Exactamente, o sea, desde lo más trivial hasta lo más profundo. Entonces, claro, no hay que incomodarse siempre, pero hay momentos y hay situaciones donde la vida te está invitando a incomodarte. A saberlo llevar. Claro, ahora, lo importante, en mi opinión, es cuando vos tenés la conciencia de ¿y para qué me estoy incomodando? ¿Cierto? ¿Yo qué voy a aprender de esto? O probablemente no sepa para qué, pero decido transitar esa incomodidad. Ahí yo creo que hay un crecimiento muy grande. Y esto está acompañado de otra cosa que yo le llamo conversaciones, pues que no es que yo le llame, pues para mí son conversaciones incómodas. Por ejemplo, para mí aceptar esta invitación era incómodo. Era incómodo, ¿por qué? Porque es venir a ponerme vulnerable, a hablar de cosas de las que yo sí he conversado en privado con personas, pero aquí me estoy exponiendo a hablar de esto que no es nada del otro mundo, pero que es mostrar un poco más mi humanidad de la Laura sin ningún apellido, y es simplemente este individuo que ha tenido muchos apellidos y que hoy... Y el que todos queremos seguir aprendiendo montones, porque a mí lo que más me gusta es las conversas. Yo le decía pues a Maclas, esta es una conversa que nos va a gustar mucho, porque así fue la última vez que conversamos, que fuimos a almorzar ahí al mexicano, o sea, eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo ya, y es la misma cosa. O sea, del compartir el plato, no se me olvida. Aprender que eso es muy difícil, sí. Pues ya he mejorado. Pero hay que incomodar, pero mira, o sea, no, es eso, es incomodarse. No comparto con mucha gente para que no lo tomen claro, no vengan con que sí, pero lo logro, ya voy trabajando. Total. Pero es eso, pero me gustó ese concepto, te lo voy a robar, porque sí, es unas incomodidades conscientes, o sea, tengo que pensarme, porque eso es lo que te decía, o sea, hoy en día el alegato pues con los otros papás, pues yo tengo una niña de 11 años y la mía tiene iPad desde los 2 años, o sea, está inmersa en el mundo tecnológico, pero ella no usa el iPad como respuesta a esa, estoy incómoda, entonces me meto a YouTube y me pongo y me meto y no, para ella es una herramienta total. Entonces, de hecho, ayer cuando llegué a la casa, es que ella está en la finca en este momento, entonces que la podía llamar, y pues la llamé y no aparece por ningún lado porque es que no vive ni pegada a su celular ni a la tablet. Total. Entonces no, pues está pasando muy bueno. Entonces ya después me escribí, no papá, estaba jugando, no lo vi, hablamos mañana, chao, sale a pintura porque viene en ese cuento, pero se sabe incomodar, sí. Y sabe pasar el momento de como esto es muy aburrido, y uno lo ve. Yo veo otros hijos de unos amigos que uno dice, sí, los llamen a las reuniones. Yo creo que te tocó en alguna reunión a Long Time en Pragma, cuando estabas por allá en Sales, que yo fui con Violeta. Sí. Entonces uno, pucha, Violeta, una niña súper chiquita, y se sentó y no hizo. Hoy en día uno ve a otros amigos como, no, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque es que el hijo está incómodo, entonces sucumben a eso, sí. No somos capaces, y después ya ahí yo creo que ahí sí es el dolor del grande, porque eso es lo que tú decías, es que ya uno grande aprendió a que uno cambia muy fácil, pero uno no aprende a qué tengo que superar o qué tengo que hacer. Mira, y mira que hay una cosa que por eso a mí me gusta llevarlo a lo trivial y extrapolarlo a lo más, pues a lo más intelectual, ¿cierto? Que es el trabajo y la vida misma, pero a mí me pasa con mis clases de baile. Yo bailo porque amo bailar, o sea, para mí es un momento en el que yo fluyo de una manera que, o sea, yo ahí soy completamente feliz, pero a mi profesor le encanta incomodarme. Y yo le digo, pero Dani, es que si yo vengo aquí es a pasar, bueno, y él me dice, no importa. Y me acuerdo
que una de las cosas que yo más aprendí con él y cuando empecé a entender mis clases de baile como no solamente el momento en el que yo me desconecto y paso bueno, sino vení, y yo qué más cosas puedo sacar de este espacio que me dedico cada semana. Y me acuerdo que lo primero era que él llegaba y me decía, durante 1 hora suelta el control. Porque el baile es muy machista, entonces en el baile la mujer sigue la instrucción del hombre, y yo que he tenido una energía bastante masculina y muy orientada a la serie, al resultado siempre me costaba. Entonces pues él era el profesor, pero yo era la que le quería decir, era para la derecha, para la izquierda, exactamente. Y me acuerdo que él al principio en varias oportunidades me decía, 1 hora, suelta el control y después usted sigue siendo la gerente de su vida, la jefe de sus empleados, pero por favor suelte el control, y empezar a entender ese espacio también como un espacio donde sí, soltar el control ahí me ayudó a entender la importancia de soltar el control en otras situaciones de mi vida. Esto que le dicen a uno tanto del aquí y el ahora y del estar presente, eso es una cosa que de nuevo, eso suena supremamente fácil, pero es una de las cosas más difíciles de hacer, y más ahora que estamos tan hiperestimulados con tantas notificaciones, dispositivos, ruido y demás. Sí, estar aquí ahora es muy difícil. Yo hace mucho tiempo no tengo televisor en mi cuarto primero, y recientemente me cambié de apartamento, y en el apartamento no, yo dije, no veo nunca televisión, yo no tengo televisor, y la gente llega a mi casa y me dice como, puta, ¿vos cómo vivís sin televisor? No, es que no lo necesito, pero es eso, es como yo quito todos los distractores que me pueden desviar de eso. Y entonces en mis clases con Daniel yo me incomodo y él me incomoda, o por ejemplo, vamos a bailar bolero, y yo, bolero, Daniel, o sea, ¿quién putas baila bolero? Ay, perdón, ¿se podía decir? Sí. Bueno. Y yo, Dani, ¿quién putas baila bolero? Y es, sí, ¿por qué? Porque a mí me gusta la salsa, me gusta la bachata, lo que se mueve rápido. Sí, no, el bolero es despacio, y ahí me tengo que incomodar demasiado. Yo debería probar ese, de pronto puedo bailar mejor bolero. Yo creo que eso, porque no necesitas mucho movimiento de cadera. Por no moverme. Pero imagínate que en pandemia Violeta le dio porque yo le enseñara a bailar. Y ay, güey, madre. Yo no bailo desde que salí de la universidad, y eso porque en la universidad era un requisito para uno salir con una que otra amiga, uno necesitaba poder bailar, porque no. En esta generación ya eso. Ya en este momento de la vida me puedo quedar sentado. Claudia, la rectora, me molesta mucho porque pues, cuando hemos interactuado en otro espacio es como, vení, vamos a bailar, y no, yo no te espero bailar. aquí, usted vaya, vuelva, hay más gente que puede salir contigo, mona, no me tengo que hacer yo. No, qué tan aburrido, no, yo aquí ya, esa no fui yo, pero pues aprenda, pues, enséñele para Violeta a bailar para poder que se mueva, no. Pero lo que decías, mientras estabas diciendo eso de cómo saliste hacia allá, a mí me pasa es con el dibujo, pues yo lo encontré como volver a pintar y demás, es como mi espacio de salud mental, entonces dibujar todos los días. Pero ahora que estuvo mi primo por acá de visita, él vive en Estados Unidos, de visita, estuvimos conversando, y yo, yo soy muy cuadriculado, porque ahí se ve también ese ejercicio de control. Absolutamente. Yo sé que me gustó y no exploro tanto como cosas así rayadas. En cambio uno mira lo que él está haciendo, unas cosas espectaculares, un cuadro que son como 3 cuadros, lo pinta normal y después lo pinta con rayos ultravioleta, entonces solamente cuando está oscuro aparece otro cuadro y tiene unas cosas así, entonces son cuadros que son múltiples, y yo pues le decía, y él dice, no, esa es la forma de explorar. Total. Y yo cuando me siento digo como, no, porque es que se va de raro. Y porque además lo natural es volver otra vez a lo cómodo. Aprender al piloto. Entonces llevamos 20 minutos bailando bolero, y yo, Dani, bachata, no, todavía nos falta. Porque esa es la fácil. Porque esa es la rápida. Que me gusta, esa es en la que me desenchufo y no tengo que pensar demasiado. No, y es porque es el hábito, es el mismo ejercicio. O sea, hoy en día con la inteligencia artificial es igual, la gente sabe hacerle preguntas a Google. Sí. Y cree que uno chatea así con ChatGPT, porque yo le voy a preguntar como le pregunto a Google. ¿Y por qué no lo hacen diferente? Porque es que llevamos 20 años preguntándole a esa cajita en lenguaje natural lo que se nos ocurre, la cajita responde. Entonces esto es muy duro, pero es por lo mismo, el cerebro siempre va a volver a lo fácil. ¿Cuál es la conversación segura? ¿Dónde estoy seguro? ¿Cuál es el espacio tranquilo? Por eso también en relaciones personales también ve uno la incomodidad es muy
muy complicada, porque la gente no se mueve. O sea, yo quiero, no, entonces no dejo por... Esta mañana estaba leyendo un caso grotesco, que no lo voy a contar porque realmente fue súper grotesco, pero uno analiza el caso y esa señora tomó las decisiones que tomó por no incomodarse de X y Y manera. Y uno dice, puta, ¿cómo uno cae en ese hábito de yo prefiero aguantármelo por no ser capaz de estar Pero ahí? sabes que ahí tocaste un punto importante que ahorita lo iba a decir y se me fue la paloma, pero ya volvió, y es, yo creo que también es muy importante entender cuál es el límite entre incomodarse y saber poner el límite, ¿cierto? Y saber decir ya no más, ¿cierto? Porque también, que ese por ejemplo es mi gran aprendizaje hoy, y es cómo poner límites sobre todo a lo que está afuera de mí, y es, yo he priorizado por muchísimo tiempo el bienestar de otros por encima de mi bienestar, y me cuesta demasiado decir no, o me cuesta demasiado decir sí, pero no en el momento en el que tú quieres, sino en el momento en el que yo pueda. Entonces, incluso la incomodidad de decir no. O sea, eso es muy retador. No estamos preparados para que nos digan que no, y habemos muchas personas. Y también es muy bonito porque yo en este proceso me he dado cuenta que lo que yo transito es una cosa que transitan demasiadas personas. Pues es decir, mi historia de hice un alto en el camino porque quiero recalcular la ruta para entender cuál es el camino que sigue, le ha pasado a muchas personas por razones parecidas, por las mismas, por razones diferentes. Incluso es una cosa muy interesante que te lo decía yo a ti. Claro, lo natural para mí fue cuando me pasó y volví a estar como en mis 5 sentidos, es voy a hacer un emprendimiento en función de esto, porque eso es lo natural para mí. Claro, porque ese es el driver, el sistema operativo que tenemos, el que tengo incorporado. Claro. Pero es en qué momento uno dice, no, vení, espérate un momentico, porque es que volverme a montar en esa rueda de hámster es que no aprendiste nada. Haz un alto en el camino de verdad y disfrútate de esta versión de tu vida. Después, y te lo decía, yo no sé si en el futuro voy a estar metida otra vez en la adrenalina, en la dinámica, en que me siga, porque es que para mí la zona de confort es la incertidumbre de una startup, que lo que me mueva es la presión. Para mí lo incómodo es vivir la vida a este ritmo. Yo te veo más en el mundo de Alexandra Castrillón, la amiga mía. Claro, he leído todos sus libros. Yo te veo más en ese, que también se bajó de este bus y se fue al mundo de compartirlo desde otra forma, de compartirlo desde la historia, desde el cuento. Yo, si me preguntas yo por dónde te veo, yo creo que vas a terminar yendo para el lado de allá. Te necesitamos porque sí, literalmente, por ejemplo, nosotros en Nodo necesitamos sacarle ese conocimiento que tienes todavía de, venga, así es como deberíamos crear este tipo de mensajes. Yo creo que hay un valor pues, brutal en lo tuyo y demás. Lau, yo sabía que esto iba a ser espectacular, esta conversa. Que se nos iba a quedar cortica. No, siempre, ya llevamos como 40 minutos, ¿sí o qué? ¿Qué? 33. Y eran 20. Sí, ay, hijo de pucha, 20. Me pasé. Pues no, pero como todos, o sea, esperamos que vuelvas por aquí. Ay, gracias a ti. Hay mucho que conversar y de hecho no. Te quiero un montón. Yo también, muchas gracias. Chao. Por la invitación.